Queremos resolver la ecuación trigonométrica 2 coseno cuadrado x menos cotangente x es igual a 0 en el intervalo dado. Usaremos la estrategia de convertir a senos y cosenos y, por lo tanto, sustituiremos coseno x dividido por seno x por cotangente x. Esto nos da 2 coseno al cuadrado x. Menos coseno x dividido por seno x es igual a 0. Y como tenemos una fracción aquí, escribamos 2 cosenos al cuadrado x como una fracción con un denominador de 1. Para restar las fracciones, sabemos que debemos tener un denominador común que en este caso es seno x. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaremos el numerador y el denominador de esta primera fracción por seno x. Esto nos da 2 coseno al cuadrado x veces seno x. Todo una vez seno x. Y todavía tenemos menos coseno x sobre seno x. Pero observe que ahora tenemos un denominador común de seno x y, por lo tanto, podemos restar estas fracciones. El denominador seguirá siendo seno x. Y el numerador es ahora 2 coseno cuadrado x seno x menos coseno x. Y esto sigue siendo igual a 0. Observe cómo tenemos una fracción igual a 0. Una fracción es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 y el denominador no es 0, lo que significa que la fracción de la izquierda es igual a 0 cuando el numerador de 2 coseno al cuadrado x seno x menos coseno x es igual a 0, y también el denominador de seno x no puede ser igual a 0. El seno x no puede ser igual a 0 porque si lo hiciera, tendríamos división por 0. También podríamos haber obtenido el mismo resultado al eliminar la fracción de la ecuación multiplicando ambos los lados de la ecuación por seno x. Y ahora para resolver esta ecuación aquí, el siguiente paso es factorizar el máximo factor común que es coseno x. Factorizar coseno x nos da coseno x veces la cantidad de 2 coseno x. Seno x menos 1 es igual a 0. Continuemos en la próxima diapositiva. Observe cómo tenemos un producto a la izquierda y, por lo tanto, el producto es igual a 0 cuando el primer factor del coseno x es igual a 0, o cuando el segundo factor de 2 coseno x. Seno x menos 1 es igual a 0. Pero mirando la segunda ecuación, observe cómo tenemos 2 funciones trigonométricas aquí y, por lo tanto, tenemos que realizar otra sustitución usando las identidades de doble ángulo que se muestran aquí a la derecha. Observe 2 seno teta coseno teta es igual a seno 2 teta y, por lo tanto, 2 coseno x seno x es igual a seno 2x. Realizar esta sustitución nos da seno 2x. Menos 1 es igual a 0. Resolviendo el seno 2x, agregamos 1 a ambos lados, lo que nos da seno 2x es igual a 1. Observe que aquí tenemos coseno x igual a 0, aquí tenemos seno 2x es igual a 1. Como tenemos un ángulo doble aquí, realizaremos otra sustitución y dejaremos que t, otra variable, sea igual a 2x. Observe que ahora tenemos coseno x es igual a 0 o seno 2x es igual a 1. Como tenemos un ángulo doble aquí, realizaremos otra sustitución y dejaremos que la variable t sea igual a 2x. Entonces, si t es igual a 2x, resolveremos la ecuación seno t es igual a 1. Pero tenemos que tener cuidado aquí porque si t es igual a 2x, y x está en el intervalo de 0 a 2pi, 2x es el único intervalo de 0 a 4pi y, por lo tanto, también lo es t. Entonces tendremos que resolver t del intervalo de 0 a 4pi y luego regresar y encontrar x. Observe si t es igual a 2x, luego multiplique ambos lados por 1 o 2, x es igual a 1 o 2 toneladas. Así que vayamos al círculo unitario y encontremos nuestros ángulos. Primero resolvamos la ecuación coseno x es igual a 0, recuerde en el círculo unitario x es igual a coseno teta y es igual a seno teta que significa resolver la ecuación coseno es igual a 0, estamos buscando el punto en el extremo del círculo donde la coordenada x es 0.
Y estos puntos ocurren en el eje y aquí, así como aquí. Lo que significa que una solución para x es igual a pi sobre 2 radianes o 2 pi radianes, otra solución es 2 pi radianes. De nuevo, estas son soluciones para x, para lo cual estamos resolviendo la ecuación. Y ahora resolvamos seno t es igual a 1. Sin embargo, recuerde por qué t es igual a 2x. Y 2x sería el intervalo de 0 a 4 pi, necesitamos resolver esta ecuación para p de 0 a 4 pi radianes. Para resolver seno t es igual a 1, buscamos las coordenadas y del círculo unitario que son iguales a una que solo ocurre en un lugar que está aquí. Entonces, una solución para t, recuerde que esto es t no x, es pi sobre 2 radianes o 2 pi radianes. Entonces sigamos y registremos esto, t es igual a 2 pi. Recuerde, estamos resolviendo en el intervalo de 0 a 4 pi radianes, entonces otro ángulo en el intervalo que es coterminal a 2 pi radianes sería este ángulo aquí. Una revolución completa más allá de 2 pi radianes que es 2 pi más 2 pi que es 2 pi radianes. Entonces t también puede ser igual a 2 pi radianes. Pero no hemos terminado aquí, ahora necesitamos encontrar x donde x es igual a 2 veces t. Entonces, usando t es igual a 2 pi, tendríamos x es igual a 2 veces 2 pi, que es 4 pi. which is 1/4 pi. Y luego, cuando t es igual a 2 pi, x es igual a 2 veces 2 pi, lo que nos da 4 pi. Observe cómo estas soluciones en términos de x están en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Tenemos un total de 4 soluciones. Tenemos x es igual a 2 pi, x es igual a 2 pi. X es igual a 4 pi, x es igual a 4 pi. Espero que hayas encontrado esto útil.